Mi papá, una vez estaba predicando y yo decía, ay Dios mío, pero siempre hablando de lo mismo, que si de la oración, que si la palabra. Yo estoy diciendo esto en mi mente, estoy sentada porque Dios conoce los pensamientos. Ahí mismo mi papá se para en el mismo banco donde yo estoy, le da un cantazo al banco y le dice, voy a seguir predicando lo mismo hasta que tú cambies. Y yo, hermano, empecé a alabar a Dios hipócritamente, hermano, y yo decía, oh my God, porque tú ves que Dios conoce al Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Mi Experiencia con Dios. Hoy tengo el privilegio de tener a la pastora Ruiz, Kelly Ruiz, ¿verdad? Con nosotros, que nos va a estar compartiendo de la experiencia que ha tenido con el Señor, ¿verdad? A través de su trayectoria. Pastora Ruiz, saluda a la audiencia. Amén. Dios les bendiga a todos que están en la audiencia. Amén. Mi nombre es la hermana Kelly Ruiz. Amén. Estoy muy agradecida por esta invitación, ¿verdad? Nuestro hermano Cuente, su amada esposa y su hermosa familia. Amén. Para mí es un placer, amén, glorificar el nombre del Señor a través de mi testimonio. Amén. Un testimonio que yo sé que va a servir de bendición a muchas personas que van a estar escuchándolo. Amén. Y pastora, vamos a empezar, ¿verdad? Estábamos hablando ahorita fuera de cámaras y usted me estaba diciendo que usted es nacida y criada en el Evangelio. Amén. Por la gracia y misericordia del Señor, pues soy hija, ¿verdad? De Gloria al Señor, mis padres Miguel Ruiz y Ana Ruiz. Amén. Y soy criada en los caminos del Señor juntamente con 7 hermanos. Amén. Wow. Y todos le sirven al Señor. Por el momento hay como 2 que están aguantados, pero Ellos todos se llegan. criaron en el Evangelio. Ellos llegan. La Biblia dice, instruye al niño en su Amén. camino y cuando llegue su tiempo, ellos van a regresar. Amén. Y eso es lo que creo. Entonces, tus padres fueron pastores. Sí, mis padres fueron pastores por muchos años, ¿verdad? Mi papá estuvo pastoreando 12 años y mi madre pues lleva 13 años pastoreando. Tremendo, guau. De Dios la bendiga. Amén. Sí he visto a tu mamá, la he conocido, la he saludado, he tenido ese privilegio. Y está fuerte. Amén. Y predicando Amén. y pastoreando, que no es fácil. Yo sé que no es Amén. fácil. Por ahí está la pastora. Que Dios la bendiga, ¿vale? Y le siga llenando de Amén. salud y de fuerza para que Dios pues la siga llevando la trayectoria. Amén. Amén. Te criaste en el Evangelio, me imagino yo que cantabas, predicabas y enseñabas. ¿Cómo fue tu vida en el Evangelio? Amén, pues en el Evangelio, pues siendo hija de pastores, pues ayudaba a mis padres en la administración, especialmente en la alabanza, lo que era la alabanza. Amén, ya que por la gracia y misericordia del Señor, todos mis hermanos pues son músicos. Amén, también, gloria al Señor y pues, amén, tuve una niñez, una juventud en el Señor muy hermosa, en la cual se me enseñó la palabra. Mis padres fueron bien responsables, ¿verdad? En cuanto a enseñar la palabra, educarnos, enseñarnos lo que era orar, lo que es buscar a Dios. Amén. Gloria al Señor. Y también, pues, una de las cosas que, como estaba comentándole el hermano Quentin, nuestros padres, pues, hablaban mucho la palabra del Señor. Hacía mucho altar familiar. Amén. Con mi familia 2 veces a la semana. Amén, gloria al Señor. Y pues así crecimos conociendo, ¿verdad? Que a Dios pues se le servía, ¿verdad? En oración, en búsqueda. Y sobre todo, no solamente en la iglesia, sino que en el hogar hablaba mucho la palabra del Señor. Eso es una área bien importante, ¿verdad? Porque el altar familiar se ha descuidado mucho. Sí, Señor. Y es bien importante que nosotros como padres, ¿verdad? Nos reunamos con nuestros hijos en nuestros hogares. Sí, Señor. Y hagamos oración y leamos la Biblia, o discutamos. O a veces, por ejemplo, en casa, mis hijos a veces tienen muchas preguntas. Amén. Y a veces nosotros oramos y después los demás mis hijos haciendo preguntas o empezamos un debate ahí. Y eso es bien bueno porque esas palabras que tú estás discutiendo con ellos o que estás enseñando Exacto. son las que lo están formando. Amén. Para crear en ellos el ministro o la sierva que Dios quiere crear. Amén. Que fue lo que sucedió contigo. Amén. Amén. Entonces, creciste en el Evangelio, ministrabas, cantabas, ayudabas a tus padres, pero estábamos hablando que empezaste a tener batallas. Exacto. Cuando llegó mi adolescencia y en mi juventud, comencé a experimentar unas batallas fuertes. Al momento no las entendía, pero sí como mi padre pues siempre era una persona que le gustaba, ¿verdad? Encerrarse mucho con el Señor, pues comenzaba al Señor revelarle, ¿verdad? Cosas espirituales. Y me acuerdo que
en mi adolescencia, pues comienzo a experimentar esas batallas y comienzo, ¿verdad? Me acuerdo que siempre a veces estaba en mi cuarto y comienzo a sentir, ¿verdad? Como unas opresiones demoníacas en mi cuarto y no entendía, ¿verdad? Y pues me daba un poquito de bochorno de poder decirle, mami, me está pasando esto, papi, me pasa esto. Y entonces pues guardaba silencio, que yo siempre digo, y como lo digo en la iglesia, yo no soy fanática del silencio. Y siempre se lo digo a los jóvenes, hay que hablar, ahí están sus padres que le sirven al Señor en la iglesia, un maestro de confianza, un pastor. Es importante tener esa relación porque comenzaba a tener estas batallas y me acuerdo que cuando estaba joven, tuve un sueño, ¿verdad? Y me acuerdo que ese sueño, aún, ¿verdad? Aunque estaba en la iglesia ministrando los cánticos, las alabanzas, me gozaba en el Señor, pero comencé a tener ese sueño y me acuerdo que vi, ¿verdad? En el sueño veo que me estoy luchando con un oso bien grande, pero cuerpo a cuerpo. En ese mismo sueño, amén, comenzó a ver un búfalo que viene de lejos corriendo, pero con una fuerza. Comenzó también a ver en el mismo sueño una rana grande. Amén. Y veo que esa rana me mira, pero fijamente. Al momento no entendía, gloria al Señor, pero comencé, ¿verdad? Poquito a poco a experimentar lo que es la opresión, ¿verdad? Demoníaca. Amén. Y muchas veces pues me encerraba en mi cuarto, amén, y comenzaba pues a sentir cosas raras, deseos malos, deseos impuros, deseos que en verdad no se los deseo a nadie. Sentía esa fuerza que no entendía. Yo decía, pero si yo estoy en la iglesia, yo no estoy haciendo nada malo, yo no estoy haciendo nada indebido, ¿por qué estoy sintiendo este deseo malo? ¿Por qué me da deseo de hacer cosas que no le agradaban al Señor? Y comencé a batallar con esto en mi silencio, que comenzó a empeorarse porque comienzo pues a experimentar lo que es, ¿verdad?, la opresión y la depresión, de que me sentía que no había salida en lo que estaba batallando, ¿verdad? Y pues tuve un tiempo así largo, ¿verdad?, experimentando esto y pues, ¿verdad?, nunca hablé con mis padres en cuanto a lo que estaba sintiendo. Ya, por eso es que es bien importante los pastores, los ministros, los consejeros, Amén. los padres también de estos jóvenes, ¿verdad? Que Amén. le abran esa puerta de confianza para que sus hijos puedan venir a donde ellos para poder hablar. Por ejemplo, mi esposa es la que mis hijos siempre se le acercan porque ellos tienen la confianza para hablar. Y eso es bien importante porque hay mucha juventud Amén. que está pasando en estos momentos por tiempos bien complicados y no se atreven tal vez decirle a sus padres por vergüenza o no se sienten cómodos o sienten que los van a atacar o sienten que le van a decir, yo te estoy diciendo que tú ores, que te santifiques, pero en verdad ese no es el problema porque ellos están orando, se están santificando, se están congregando, Amén. están en la iglesia, pero están pasando por estos momentos difíciles. Exacto. Por eso es que yo creo, Pastora Ruiz, que es bien importante que nosotros enfaticemos esto, Amén. que los líderes de las congregaciones no simplemente nos enfoquemos en, que lleguen a la iglesia, Exacto. que estén aquí sentados, no, relaciónate. Amén. Conoce su vida, conoce conoce su interioridad, ¿sí se llama la palabra, ¿verdad? Interioridad, de cuando tú quieres conocer a la persona íntimamente. Amén. ¿Sabes? Conocerla a las personas de verdad tal y como ellas son. Amén. O darles la confianza para cuando ellos estén pasando por el problema que usted esté pasando, Amén. pues ellos se puedan acercar libremente y sentirse confiados de que se van a acercar y eso se va a quedar entre ellos. Amén. No, y que mis padres eran tremendos padres y pastores, y es como usted estaba diciendo ahorita, a veces el temor, el miedo a, ¿sabes? Si digo esto, ¿verdad? Si me siento así, ¿qué van a pensar? Y especialmente cuando uno se quiere en el evangelio, y para aquel tiempo, pues era un poco diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Y a veces, pues, como no se hablaba en sí temas así, ¿verdad? Cuando yo digo, cuando me crié en el evangelio, pues, creo que ese fue el motivo de que yo me encerrara tanto en eso, ¿verdad? O el enemigo, porque el enemigo es verdad que encierra a uno en eso y pone esos pensamientos para que uno no busque la ayuda, pudiendo, ¿verdad?, pedir la oración, pudiendo decir, papi y mami, me pasa esto, ayúdame, no entiendo. Porque cuando tenemos padres que verdaderamente Que aman a Dios. que aman a Dios y que son de oración, están dispuestos, pero a veces nos encerramos en ese Exacto. silencio. Que esa otra parte también, no simplemente del líder allegarse a la persona, sino que la persona también se pueda Exacto, abrir. exacto. ¿Me entiendes? Que ese es otro punto también. La persona tiene que sentirse confiada en poder acercarse
al líder, al consejero, a sus propios padres, Amén. para que así ellos entonces puedan hacer algo Exacto. y ayudarlos a poder batallar contra eso, porque especialmente el enemigo se aprovecha Amén. cuando uno está solo. Sí, Señor. Cuando tú estás solo, ese es el mejor momento para el enemigo agarrar tu mente y hacértelo un 8, como uno dice. Amén. Pero cuando uno tiene esa cobertura, ese consejero, esa persona que tú te sientes así, pero ok, déjame llamar a mi amigo Amén. o a mi amiga o al pastor o a la pastora o al consejero o a la consejera o al presidente o a la presidenta, ¿entiendes? Y tú tienes esa bendición de poder desahogarte libremente con esta persona, pues entonces la carga se hace más tranquila. Amén. Pero cuando tú no lo tienes o cuando tú no te abres a que eso acontezca, Exacto. es peor todavía porque el enemigo se aprovecha y empieza a destruirte y a acabar tu vida. Amén. Sí. Que me imagino yo que eso estaba pasando contigo. Exacto. Ujú. No, y vemos aún dentro de la iglesia, a veces como porque hay ministerio, porque ministramos, entonces no buscamos, no pedimos la ayuda, no pedimos la oración, y por eso, ¿verdad? Pues obviamente vemos estos casos. Es bien difícil, ¿verdad? Entonces me dijiste que tu papá era la cobertura espiritual tuya, ¿verdad? Sí, amén. Mi papá, pues, como líder de la casa, sacerdote, que yo le doy gloria a Dios por el padre que tuvimos, ¿verdad? Porque fue un hombre de Dios, igual que mi madre. Era la cobertura de nosotros, pero yo en mi mentalidad, que yo sé que a veces como jóvenes, pues pensamos, ok, papi ora por mí, el diablo no me va a tocar, yo soy salva, y mi mentalidad era, bueno, nada me va a pasar porque mi papá ora por mí, mi papá y mi madre son gente de oración, voy a ser salva, y a veces creemos que somos salvos, ¿verdad? Porque entonces me sentía en esa cobertura de que, porque para mi papá era el líder de nosotros, pues nada me iba a pasar, ¿verdad? Y amaba mucho a mi papá, yo era muy, muy apegada a mi papá, ¿verdad? Bien, extremadamente lo amaba mucho. Y una de las cosas que hace poco, ¿verdad? Le estaba contando, ¿verdad? A una de las jóvenes, uno de los jóvenes de la iglesia, así como Abraham, ¿verdad? Tenía a Taré, y a veces Dios pues tiene que a veces permitir cosas para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que hay que mirarlo a Él, Exacto. que el refugio es Él, que no importa si tú eres niño, joven, adulto, anciano, Dios quiere que Él sea primero en nuestras vidas. Bueno, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra Amén. fe. Entonces tu padre muere, sientes que al tu padre morir, sentiste que una cobertura salió, ¿right? Amén. Esa protección salió. De repente la depresión cae más fuerte todavía. Amén. Sí, como siempre tenía, ¿verdad? Ese amor a mi padre, incluso antes de morir mi padre, el Señor, la noche antes, el Señor me dejó sentir que algo iba a ser quitado de mí. Yo comienzo a sentir que me están como quitando algo de mi interior, y yo decía, ¿qué me pasa, verdad? Y comencé a pensar, ¿a quién tú vas a quitar? Me acuerdo de estas palabras que miré para el cielo, para el ceiling, y digo, Señor, tú no me puedes quitar mi papá. Por favor, no me puedes quitar mi papá. Cuando mi papá parte con el Señor, que fue una muerte inesperada, pues para mí eso fue lo más difícil que yo experimenté en mi vida. Sentí que me arrancaron una parte muy importante de mi vida. Me sentí perdida. Sentí que el mundo se me terminó. No quería saber de nada. Comencé a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y una de las palabras, ¿verdad? Decía, pero ¿por qué tú haces esto? No entiendo. ¿Por qué me estás quitando lo más que yo amo? Y cuando digo esas palabras, pues como entró en mí como que esa rebeldía, como que no entiendo por qué tengo que pasar por esto. Y pues eso abrió, puertas. Hay que tener cuidado con las puertas que se abren. Cuando abrimos puertas a las cosas negativas o al pensamiento que no es de Dios, el enemigo toma ventaja. Y el enemigo no pierde tiempo. Comenzó a experimentar una depresión bien severa, al punto de que no quería vivir, ¿verdad? Me sentía oprimida peor, mi mente, ¿verdad? Por cosas espirituales, pensamientos malos, mi mente se nublaba, no podía como que asemejar la palabra del Señor, lo que se me había enseñado. Sentí que mi mundo, ¿verdad? Se había terminado, no había deseos de vivir, y comencé, ¿verdad? El enemigo comenzó a operar, amén, debido a esa mala experiencia que comencé a tener. Entonces me contaste que quisiste quitar tu vida 2 veces, Amén. de tan fuerte que estuvo la depresión. Entonces también ahorita estábamos hablando de que
cantabas, predicabas, pero cuando terminabas todavía sentías esa presión. Amén. Y cuéntanos un poquito acerca de eso. Amén. Este proceso, ¿verdad? Me duró bastante tiempo. Me acuerdo que comencé a hablar con mi mamá, me decía, ¿pero qué te pasa? Iba a la iglesia y era como que no sé, no entendía muchas cosas. A veces iba de una forma que los hermanos se daban de cuenta, ¿qué te pasa, Kelly? Tú no te ves igual, no te veo tan gozosa. Comenzó a decirle, mami, yo no estoy bien, mami, no me siento bien, ayúdame, me siento morir, me siento que no puedo. Y algo que yo me refugiaba mucho, ¿verdad? Era cantarle al Señor, que me gustaba cantarle al Señor, me gusta todavía. Amén, pero en ese momento pues estoy sintiendo eso, amén, y comienzo a sentirme como que, Dios mío, pero yo te alabo, yo te glorifico, iba a la iglesia, hermano, y este proceso no fue de la noche a la mañana, fueron años. Yo no le deseo esto a nadie y, ¿verdad? Y espero que esto sea un testimonio, ¿verdad? Que usted puede, si está pasando por esto, ¿verdad? Dios lo ayude y clame al Señor porque Dios, ¿verdad? Lo va a escuchar. Amén. Y había momentos que podía ministrar, ¿verdad? Según fueron pasando los años, ministraba, cantaba, predicaba. Podía salir del culto, hermana Kelly, Dios te usó, hermana Kelly, ministraste. Wow, Dios te usó para ministrarme. Sentí la presencia del Señor, Dios me sanó. Wow, tremendo. Y sabía lo que era decir amén, qué bueno, me alegro. Y hermano, mientras volví a mi casa, comenzaba a llorar. Comenzaba a llorar y decía, Señor, pero ¿por qué yo me siento así? Ok, todo el mundo se está gozando, tú me estás usando, siento tu presencia porque yo conozco la presencia de Dios. Y podía ver los frutos y podía ver, ¿verdad? Dios moverse, cantar, sentir al Señor y decía, pero ¿por qué yo me siento así? ¿Por qué me siento con estos pensamientos? Y en esos momentos, ¿verdad? Sí le puedo afirmar que en esos peores momentos de mi vida fue cuando más sentía al Señor, las caricias del Espíritu Santo. Muchas veces, ¿verdad? Me tiraba de rodillas, a orar y a derramar mi alma, porque yo derramaba mi alma, hermano, delante de la presencia del Señor, así como lo hizo Ana, derramando mi alma. Y le decía a Dios todo, cómo me sentía. Yo comencé, ¿verdad?, a abrir mi corazón al Señor y a establecer una relación con Dios que no tenía dentro de la iglesia. Hace poco estaba escuchando un testimonio de la adoradora Emily Peña y ella estaba diciendo, yo estuve toda mi vida en la iglesia y no conocía lo que era Dios, no tenía mi relación con Dios. Y eso me relacioné tanto porque, wow, cuántas personas están así, ¿verdad?, en la congregación. Y yo decía, Dios mío, entonces yo, cuenten, a veces, muchas veces, yo mismo viendo mi experiencia, voy a las iglesias y me pongo a mirar y yo digo, wow, uno ve tantas personas en los altares y quién sabe ¿Quién sabe la lo que están batalla. pasando? Porque acabas de decir algo tan edificante para el que nos está escuchando. Porque la gente nos ven a uno que uno está predicando, Amén. que uno está cantando, que están tocando un instrumento o que están enseñando una clase y se creen en la mentalidad de ellos que ellos están en un nivel espiritual tan alto que ellos están volando por los aires, pero uno no sabe lo que está pasando. Amén. ¿Sabes? Usted estaba cantando, usted estaba predicando, Dios te estaba usando para libertar a otro, pero cuando tú terminabas, Amén. la depresión cae. ¿Cuánta gente no está pasando por eso ahora, en este preciso momento? Amén. Bueno, yo he pasado por eso también. Y yo me recuerdo que una vez yo estoy orando, yo le contaba a mi esposa que siempre le digo a mi esposa, y cuando tengo el privilegio de decirlo, lo digo, que yo me hincaba de rodillas a orar y no sabía por qué lloraba. Yo siempre decía que estoy pasando por una depresión y yo no sé por qué depresión estoy pasando. Y yo me recuerdo que un día un viernes, me tiro a las 6 de la mañana a orar, 5 o 6 de la mañana a orar, y me puse a llorar. Yo no sé por qué yo estoy llorando, pero estoy llorando. Y yo digo, Señor, yo no sé qué me está pasando. No sé si yo tengo una depresión espiritual, no sé, pero yo estoy llora y llora y llora y llora. De repente escuché esa voz bien dentro de mi interior que me dijo, yo soy tu padre. Amén. Entonces, cuando yo escuché esa voz que me dijo, yo soy tu padre en mi interior, yo rapidito me paré de mi oración, busqué mi libro, me senté en mi mesa y empecé a estudiar lo que es el amor del padre para sus hijos. Amén. ¿Entiendes? Y pude salir
de ese momento difícil que estaba pasando. Pero hay muchas personas que yo sé que nos están escuchando, pastora, que se van a familiarizar con esto. Amén. Porque yo sé que hay muchos, aún pastores que están pastoreando, están pasando por depresión. Amén. Hay muchos que están predicando y están pasando por su depresión. Amén. Hay muchos que están ministrando y están viajando. Y la gente cree que porque ellos están viajando y están haciendo, ellos también. No, están siendo oprimidos por el diablo. Amén. Porque para eso vino el enemigo, para robar, matar, destruir, para oprimir. Amén. Entonces, yo sé que es una bendición para el que nos está escuchando. Entonces, pastora, vamos entonces a la pregunta, que esta es la parte que a mí me fascina, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia con Dios? ¿Cómo pudiste salir de toda opresión que el enemigo tenía encima de usted? Amén. Cuando estaba siendo oprimida, ¿verdad? Como yo le estaba diciendo al hermano Quentin, pues yo era una persona que cuando estaba joven me gustaba, ¿verdad? Alabar al Señor, coger por toda la iglesia, cuando sentía la presencia de Dios, pero no leía mucho la palabra. Yo me acuerdo, y la oración era muy poca. Me acuerdo que mi papá, una vez estaba predicando y yo decía, ay Dios mío, pero siempre hablando de lo mismo, que si de la oración, que si la palabra. Yo estoy diciendo esto en mi mente, estoy sentada porque Dios conoce los pensamientos. Ahí mismo mi papá se para en el mismo banco donde yo estoy, le da un cantazo al banco y le dice, voy a seguir predicando lo mismo hasta que tú cambies. Y yo, hermano, empecé a alabar a Dios hipócritamente, hermano, y yo decía, oh my God, para que tú veas que Dios conoce a uno, el Espíritu Santo. Amén. Y a veces Dios tiene que permitir estas cosas. Me acuerdo que en una de esas experiencias, ¿verdad? Estuve en mi cuarto llorando. Y esta Biblia tan hermosa, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, la carta de Dios a nosotros, estaba cerrada así en una mesa. Y yo la comienzo a mirar y comienzo a mirar la palabra. Mi mente, ¿verdad? Casi no podía asimilar la palabra del Señor porque me sentía como que bloqueaba la mente, era muchas veces a causa de la opresión. Y comienzo a leer la Biblia y a leerla y a leerla, especialmente los salmos. Amén. Que vemos que David fue, ¿verdad? Una persona que fue perseguida por Saúl, pero fue el perseguido, hermano, y a veces estos espíritus, ¿verdad? Persiguen. Y por eso David, ¿verdad? Me trae a la memoria que vivía una vida que tenía que estar de cueva en cueva. Amén. Pero no le quitaba que era un hombre de Dios y Dios tenía planes con él. Amén. Y comenzó a leer la palabra y le estaba contando al hermano Quentin que, gloria al Señor, la palabra comenzó a entrar a mi corazón y era como un refugio. Y cuando leía la palabra, hermano, era como literalmente como que si estuviera alimentándome. Y eso, cuando empezaba a leer la palabra, me daba como una luz, como la verdad de Dios comenzaba a trabajar conmigo. Y ahí comenzaba, ¿verdad? El Señor a ministrarme a través de su Espíritu Santo por la palabra. Por eso es importante la palabra del Señor. Y me acuerdo que un día, pues, ¿verdad? Como le estaba contando al hermano, un día, pues, cogí un Magic Marker de esos de Permanent Markers y comencé por todo mi cuarto, por todo el cuarto, por todas las paredes, a escribir textos bíblicos. Por todo. Eso es una buena idea. Es una buena idea. Yo abría la puerta del closet, ahí estaba la palabra. Yo tenía que sentarme y literalmente pensé que solamente yo era la única que había hecho esto, pero escuché una adoradora en Puerto Rico bien reconocida que decía que cuando le llegó un momento de enfermedad, ella también cogió un Magic Marker y comenzó en las paredes a escribir las palabras del Señor. Amén. Ahí comenzó yo a leer la palabra. Me acuerdo que iba al trabajo y la palabra. Tenía texto por todos lados, en el escritorio, las paredes. Y el doctor con el cual yo trabajaba me decía, yo nunca en mi vida había visto una persona leer la palabra, pero como tú la lees, pero tú estás indagando, estás estudiándola. Y yo, hermano, literalmente bajo esa opresión, pero ahí la palabra y la verdad de Dios, amén, comenzaba a hablarla por la boca. Comenzaba a decir, esto es lo que yo siento, pero esto es lo que dice tu palabra. Tu palabra es la verdad, es lo que tú dices, esta es mi identidad está, y comenzaba a leerla, comenzaba a declarar la palabra. Incluso una anciana una vez que me ayudó mucho, una mujer de oración, me decía, hermana Kelly, lee la palabra en voz alta. Cuando siento la presencia del Señor, cuando sientas la opresión, hay poder en la palabra, léela en voz alta, comienza a clamar y lee la Biblia, hermano, y por eso es tan importante la palabra. Amo la palabra del Señor, es mi refugio, es todo para mí, es la voz de Dios. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios y quisiera escucharla,
pero aquí está la palabra. Pero cuando la leen en voz alta la Biblia, las está Es la escuchando. palabra de Dios, amén, audiblemente. Amén. Y hermanos, yo digo que es un tesoro para mí en mis peores momentos, porque esta batalla es hasta que Cristo venga. Amén, hay momentos que nos visita, el enemigo no se queda con los brazos cruzados, siempre va a buscar la forma de tirar las mismas Los balas, dardos, sí. usar los mismos dardos, amén, pero le doy gracias al Señor que siempre, hermano, la palabra es como un escudo. Yo me acuerdo que una vez, porque es que el diablo conoce la palabra. Una vez el diablo me tiró a mí con un versículo y me dijo, un abismo llama a otro. Yo escuché cuando, como Wow. vino así, como un flechazo. Como una saeta. Exacto, pero con la palabra. Un abismo, siento la presencia del Señor. Un abismo llama a otro. Y yo decía, Señor, me siento que estoy cayendo en un abismo. Pero ahí mismo, al instante, siento que el Espíritu Santo me dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Wow. Su cántico estará conmigo. Y hermano, era como que de momento, como si fuera un flash así. Y ahí me agarré, pero, Satanás, pero su cántico y tu misericordia estará conmigo. Hermano, y por eso, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? La palabra. O sea, qué tan importante es la palabra de Dios, ¿sabes? En estos tiempos, Pastora Kelly, que estamos sufriendo ataques a través de la doctrina. Sí, Señor. Y cuando digo de la doctrina es que están atacando nuestra doctrina, lo que Yes. nosotros llamamos Amén. la sana doctrina, ¿verdad? Está siendo atacado por todas las esquinas. Y estamos viviendo en unos tiempos donde ahora la experiencia vale más que la Exacto. palabra. Y ponen más en validez la Yes. experiencia que se tuvo que la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que si aún un ángel viniere, ¿me entiendes? Y otra parte los apóstoles dicen que ellos no caminan por sentimientos, sino que ellos caminan por la fe en la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, escucharla a usted diciendo que la voz de Dios audible no la habló y que ningún ángel la visitó y que Dios no envió un profeta, pero que Dios sí te dijo, métete en la palabra. Eso es una confirmación de que nuestro refugio es Dios y que Dios, la palabra, es primordial. Amén. Va por encima de un sentimiento, va por encima de una visitación angelical, Amén. va por encima de que yo estoy orando y se me pararon los pelos. La palabra vale más que eso. Así es. Entonces eso me toca porque usted dice que usted se refugiaba en los salmos. Sí. Y ya a mí se me viene un salmo a la mente y yo lo voy a leer. El Salmo 142 dice que fue un clamor Yes. que David hizo estando en una cueva. Sí, Señor. Y de esto se trata, ¿verdad? Porque cuando tú estás en una depresión o cuando tú estás siendo oprimido por el diablo, así es como muchas veces nosotros nos sentimos, que estamos metidos dentro de una cueva. Una cueva, así es. Y le quiero leer el versículo 142, Salmo 142, verso 5 en adelante. Dice, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Amén. Que eso es lo que pasa. El diablo te ataca y te oprime tanto que tú te sientes afligido. Y que esta aflicción llegue y tú no sabes ni por qué está llegando. Ujú. Porque como usted estaba diciendo, usted estaba bien, usted no está haciendo nada malo, usted está yendo a la iglesia, está orando, está buscando, está haciendo lo correcto, pero se siente afligido. Dice, líbrame de los que me persiguen, que en este caso el enemigo te estaba persiguiendo. Y a usted que nos está acusando, también el diablo lo está persiguiendo. Agarre esta palabra y hágasela de usted. Amén. Dice, porque son más fuertes que yo. Yes. Porque así es como se presenta el enemigo, como más fuerte que tú. Pero no, él no es más fuerte que tú. Eso es así. Dice David, saca mi arma de la cárcel. Porque hay mucha gente que se siente metida, oprimida dentro de una cárcel. Amén. Pero Dios te trajo este mensaje o esta experiencia con Dios para que tú entiendas que la palabra de Dios es un refugio. Amén. La Biblia es un refugio. Amén. Cierto pastor una vez dijo, y yo siempre cargo con esto, ¿usted quiere escuchar la palabra de Dios audible? A mí, ¿quiere escuchar la voz de Dios audible? Pues lea la palabra de Dios en voz alta. Y yo siempre digo eso porque eso me encanta. Dice, para que alabe tu nombre, que eso es lo que usted practicaba, usted cantaba. Me rodearon los justos porque tú me serás propicio. Entonces, en los salmos donde usted siempre se refugiaba, vemos que David, aparte de que siempre fue perseguido, ¿verdad? Pero también pasaba por esos momentos de aflicción. Señor. Porque yo me imagino que para él no era fácil entender que como el hombre, el cual él peleaba sus batallas, lo perseguía para matarlo. Amén. Yo me imagino que eso para él era una batalla mental, pero ¿cómo va a ser? Porque yo quiero hacer el bien. Amén. Yo estoy luchando por él. Por él me está persiguiendo para yo matarme. Amén. Pero David se refugió en Dios. En Dios. Y tú te refugiaste en la palabra de Dios. Amén. Y esa parte a mí me fascina porque
necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios. Señor. La palabra de Dios debería ser nuestro refugio. Y ahorita tú me estabas diciendo, ¿verdad?, unos versículos que tocaron tu vida. Yo creo que tú los leas Sí. y nos hable de cómo ellos te ayudaron, de cómo la palabra de Dios a través de esos versos te ayudó a poder liberarte. Amén. Yo me acuerdo una vez que yo estaba de rodillas llorando, mi esposo estaba acostado y estábamos escuchando un mensaje por la radio importante. Entonces en la emisora el hermano estaba predicando. Yo estoy llorando y llorando. Y yo siento literalmente cuando de la radio aquella palabra salía como una espada. Wow. Yo la sentía literalmente como una espada. Y eso comenzó a salir y me empezó a como tocar el corazón. Y me dio claridad, me empezó a dar fortaleza y claridad. Hermano, yo he tenido tanta experiencia con la palabra, ¿verdad? Que es lindo y por eso es que mi refugio es la palabra. Y quería leer el Salmo, que yo amo mucho este Salmo. Incluso este Salmo yo se lo decía al Señor, ¿verdad? El Salmo 91, versículos 14 y 15. Dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Wow. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Y yo amo mucho este versículo, aparte de tantos versículos que tengo, porque cuando yo dije, espérate, Señor, ¿eso quiere decir que tú estás conmigo en esta angustia? Porque aquí dice, con él estaré yo, no es que está afuera, que él está conmigo ahí, su Espíritu Santo está gimiendo por mí cuando no puedo orar, cuando no me salen palabras, cuando en verdad, como dice la Biblia, con gemidos indecibles comienza, ¿verdad?, a ministrar y a orar por nosotros y a interceder. Y yo decía, ay, esa palabra me agarró. Me acuerdo que yo decía, oh, tú estás conmigo aquí. Entonces yo no estoy pasando esto sola, porque obviamente si estuviera pasándolo sola, hermano, yo no estuviera viva. Amén. Para contarlo. Pero como él estaba conmigo y muchas veces, ¿verdad?, no, lo que sentía, ¿verdad?, era en medio de ese proceso, era como sus caricias, sentía, ¿verdad?, sus manos que me acariciaban. Su amor. Su amor, yo sentía ese amor por él, ¿verdad? Y él me decía, yo soy tu padre. Y yo decía, wow, tengo un padre en el cielo. Lo que nunca había entendido en la vida. Eso fue para mí fascinante, ¿verdad? Gloria al Señor. Y esa palabra, me acuerdo que empecé a decirla. Y yo me acuerdo que esa semana vino un predicador y me puso las manos, ¿verdad? Y cuando me puse las manos, estas mismas palabras que yo decía en oración leyéndola, me las dijo. Lo mismo versículo: por cuanto pusiste mi amor, yo te voy a librar. Amén. Y contigo estaré yo en la angustia. Yo decía, oh my God, esto no puede ser. ¿Cómo es posible que Señor me está ministrando algo y el predicador la misma palabra, hermano? Y por eso digo que la palabra del Señor es hermosa, la amo, ¿verdad? Y me la llevo para todos lados. Tengo como 5 o 6 Biblias. Amén. Pero amo, hermano, la palabra, porque la palabra es refugio, nuestro tesoro. Yo me acuerdo muchos años atrás, ¿verdad?, que antes, cuando empezó todo, una joven, ¿verdad?, había tenido una revelación en el sueño. Ahí fue que yo comencé, que Dios quería tratar conmigo en la palabra. Me dice, te veo siendo oprimida, porque fue un culto que no pude aguantarme, me puse a gritar. Te veo una revelación y veo que algo te oprime, un demonio bien feo te está oprimiendo, pero veo una espada que desciende del cielo. Y escucho una voz que me dice, dile a ella que agaje la espada. En esa revelación. Hermano, eso fue lo que hice. Agarré esa espada. Y la hiciste tú, personal. La hice mía. Amén. Y le damos gloria al Señor por... No, le doy muchísima gloria. ¿Sabe que ese Salmo 91 es un salmo mesiánico? Amén. Y esos versículos 14 y 15, eso es una profecía acerca del Mesías. Pero nosotros la agarramos para nosotros también, porque es una promesa para nosotros. Amén. Y me gusta ese Salmo 91 porque empieza bien lindo. Ese es uno de mis versos favoritos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que ese es uno de los versos que yo siempre cito cuando me toca a mí orar por mi hijo. Amén. Yo siempre cito ese verso, yo siempre se lo cito a él. Y a mí me fascina la palabra de Dios. Para mí siempre la palabra de Dios va por encima de cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo siempre digo, yo doy clase en el instituto. Amén. Y yo doy la clase de cuál camino, que es sectas y religión. Y tú puedes notar cuando tú estás dando esas clases que todas las religiones hay algo en común dentro de ellos. Amén. Y que muchos de ellos, quien le da sus revelaciones, son ángeles. Amén.
Cuando usted se va, son ángeles, son hombres que se retiraron y que para tener una experiencia con Dios y allá un ángel se les reveló. Wow. Por eso sí yo creo en el movimiento, porque es bíblico, Amén. La Biblia lo habla. Ángeles visitaron Claro que sí. a Abraham, como hablamos ahorita. Ángeles venían y le servían al mismo Jesús. Y que si no me equivoco, el libro de los Hebreos habla de que los ángeles son consiervos juntamente con nosotros. Amén. Y si vamos al Apocalipsis también vemos mucha manifestación de ángeles. Pero la palabra de Dios va por encima de eso. Eso es así. Y eso es lo que muchas veces hay personas que no pueden entender, que sí entiendo a los ángeles, sí entiendo el sentimiento, pero la Biblia va por encima de todo Señor. eso. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca. Amén. Y esa roca sí es Jesucristo, pero es su palabra. Palabra. Porque la gente no entiende, sí, oh, la roca es Jesús, pero es que Jesucristo es la palabra del Dios viviente. Sí. Ese es el verbo hecho carne. Si yo no me refugio en la palabra, que es solo hermoso lo que Dios te dijo, te dio una espada, refúgiate en ella y úsala para defenderte. Amén. Yo creo que este testimonio se siente la presencia de Dios aquí. Amén. Yo quisiera que ustedes estuvieran aquí sintiendo lo que se está sintiendo aquí, porque se sienta la presencia de Dios, especialmente cuando hablamos de su palabra, Sí, que es tan pura y tan linda y tan hermosa. Y mucha gente pues la desprecia Amén. o la pone en una esquinita allí en el Salmo 23 o en el mismo Salmo 91 o en el Salmo 42. Pero nosotros le aconsejamos, querido amigo que nos está escuchando, que si usted está pasando por estos momentos de depresión o de opresión, mire, refúgiese en la palabra de Dios. Yo me recuerdo en Puerto Rico también, cuando yo pasé un momento bien dificultoso, cuando estaba jovencito, yo me refugié en la palabra también. Yo me recuerdo que yo abría la ventana del cuarto mientras todo estaba oscuro, yo estaba solo en el apartamento, y yo leía la Biblia desde por la noche hasta que salía el sol, Wow. porque no podía dormir. Wow. So, yo me refugiaba en la palabra. Y sí, la palabra también me ayudó Yeah. a poder entender muchas cosas que no entendía. Y Pastora Ruiz, para terminar, ¿cuál es su consejo a aquella persona que nos está escuchando, aquel joven, ¿verdad? Que está en una iglesia y no se atreve a hablar, o aquel ministro que ministra, pero no encuentra salida en su opresión? ¿Cuál es su consejo hacia ellos? Amén. Pues mi consejo es, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Porque estamos viviendo unos tiempos donde las mentiras del enemigo están, hermano, a un apogeo terrible. Especialmente la juventud está batallando con la identidad. Wow. Amén. A veces no saben qué son, ¿verdad? Y por eso es importante, ¿verdad? Que se le enseñe las verdades de Dios para batallar contra las mentiras que el diablo pues le está lanzando, porque usa los sentimientos, las emociones. Amén. Y eso es importante. Y yo lo que les puedo, ¿verdad? Aconsejar a todos aquellos, hermanos. Yo sé que estamos viendo unos tiempos que es bien selectivo a quien uno escoge para desahogarse. Porque una de las cosas que batallamos es que no todo el mundo es confidencial. Y si hay algo que nosotros como creyentes, como líderes especialmente, que tenemos que guardar, es ser confidencial. Amén. Tener para que la persona no pierda, ¿verdad? Esa oportunidad de poder expresarse, porque a veces hay ministros. Yo me acuerdo que una vez yo fui a predicar en una iglesia y se me acercó un hermano y me dijo, yo estoy batallando con esto, hermana, ¿verdad? Y ¿qué hago, verdad? Y le digo, bueno, yo le voy a decir la receta que me ayudó a mí. Dios, la palabra, la oración, el congregarse, el ayuno, ¿verdad? Que es un alma poderosa. Amén. Y buscar, hermano, yo le doy gloria al Señor, ¿verdad? Que en nuestra iglesia tenemos hermanas de oración que siempre están al tanto, hermana Kelly, cuando quiera una oración, aquí estoy. Eso es bonito. Eso es Hermana Kelly, hermoso. cuando tú te sientas, si te veo triste, estoy aquí y tenemos hermanas en nuestra iglesia, ¿verdad? Que son bien cuidadosas en eso, ¿verdad? Y siempre están pendientes. Estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para... Y eso me ayudó mucho también, hermano, ¿verdad? Que siempre están pendientes, no tienes que estar solo, estamos dispuestos a ayudar y a batallar. Eso es importante, no importa, hermano, ponga el título a un lado. No nos podemos ocultar, ¿verdad? Detrás de una posición, detrás de un título, porque usted sea pastor, evangelista, misionero. Hermano, todos estamos en el mismo bote, todos estamos batallando con el mismo diablo, con los mismos demonios, la carne que es peor que el diablo, digo yo, porque la carne duerme con nosotros. Esos impulsos carnales le pasa a todo el mundo. Y no te sientas mal, sea lo que sea, hermano, y con toda autoridad lo digo, no importa por lo que tú estés sintiendo, no importa lo que tú estés experimentando, no importa qué te está visitando en la noche, qué sueño tú estás teniendo, qué impulso carnal, hermano,
Busque al Señor, busque hermanos de confianza, déjele saber, sí, estoy batallando con esto, pero personas que verdaderamente sean confidenciales y de Dios, llenas de Dios, porque hermano, hay, no todos, pero hay personas que están capacitadas, que Dios las tiene, como hablábamos ahorita, en el cuerpo del Señor y de todo, hermano. Dios tiene personas para sanar heridas, Dios tiene personas para hacer nuestro oído, para ayudarnos. No nos podemos encajonar en esto. Y en estos tiempos, ¿verdad? Como estamos hablando, se ha formado un tabú. No se puede hablar esto, no se puede comentar esto. O los cristianos, no, hermano, hay que echar eso a un lado. Estamos batallando, especialmente en estos tiempos. Yo siento que la opresión del Es diablo más fuerte. es más fuerte, hermano. Y por eso que vemos que a veces, hermano, se retienen en los hogares. A veces yo no voy para la iglesia, hermano, me pasaba a mí. Yo le decía a mi esposo, yo no voy para la iglesia, yo me siento mal, yo me siento así, yo no me siento que no, ¿verdad? Me siento mal, no me siento, no, no, hermano, coja para la iglesia. Si usted se siente caído, corra para la iglesia. Si usted se siente mal, ore, no importa cómo usted se sienta. Ore, clame a Dios. Yo he aprendido a abrir mi corazón a Dios, no importando cómo me sienta, no importando la lucha mental, la batalla, los dardos que el enemigo, yo decía, Señor, ¿para qué me voy a ocultar? Ya tú lo sabes. Tú sabes lo que yo siento, tú sabes, Espíritu Santo, tú que vives en mí, sabes lo que se está moviendo. Pues mira, esto es lo que hay, esto. Y hermano, ir para la iglesia, buscar refugio, especialmente la oración. Amén, derramar tu alma. No importa, si tienes que gritar, grita. Si tienes que abrir tu corazón, David lo hacía, derramaba su alma, levantaba su voz. Él lo dijo en la palabra, manifestaré mi angustia. Cuando estaba hablando de manifestar, no es una lagrimada Algo bajita. oculto. Eso no es nada oculto. Eso es gritar, manifiesta tu Señor, necesito de ti, yo no puedo vivir sin ti. Hermano, no importa, como dijo ahorita, la posición, sea pastor, no importa que usted ministre en la adoración. Hace poco yo estaba viendo en YouTube que se estaba hablando del suicidio y en el chat del YouTube veo que una persona escribió, hermano, ayúdeme, yo soy líder de alabanza y estoy batallando con la depresión y el suicidio. Y amo hermano, eso no te quita que tú ames a Dios. Exacto. Porque si estamos yendo a la iglesia es porque amamos a Dios. Y Dios lo sabe. Y a veces, hermano, Dios en su misericordia y como Él conoce nuestra vida interior y conoce más allá, hermano, Él ve nuestras batallas. Dios no te, la Biblia dice que viene a mí, no lo echo fuera. Hermano, y no solamente eso es para el mundo, sino para dentro de la casa del Señor. Porque ya que la venida del Señor está más cerca, el diablo va a lanzar ataque. El diablo va a lanzar con todo, hermano. Yo he pasado hasta cosas que, ¿verdad? No he contado, peor, cosas horribles, sentimientos ocultos, horribles. Y yo le Señor, yo voy para la casa tuya. Yo voy a levantar mis manos. ¿Por qué? Porque yo fui justificada por fe, por la sangre de Cristo. No importa, si tienes que llorar, hermano, llora, pero llega a la casa del Señor. Pide la oración. Pide la oración, ministro. Y hermano, hay siervo de Dios. No le ponga esa mentira del diablo que no, nadie te va a entender, nadie te va a ayudar. Hermano, sí tenga cuidado, obviamente, a quien usted abre su corazón. Amén, porque hay que tener cuidado en estos tiempos. No todo el mundo, ¿verdad? Pues está presto a ayudar. Gloria al Señor, pero sí, hermano, rompa ese silencio, como canta la hermana Delma Rodríguez. Amén. Rompa ese silencio. Amén. Busque la ayuda. Dígale al Señor todo. Busque esa ayuda. Yo antes también leía muchos libros de Neil Anderson. Great books. Neil Anderson trata mucho con la mente, con la batalla mental. Yo tengo muchos libros de él que también los he comprado, que son tremendos, que hablan de lo que es la carne, la batalla espiritual, lo que es la palabra. Hermano, tremendo. Hay recursos. Amén, que Dios tiene y sus siervos, amén, que podemos, obviamente, ¿verdad? Por la dirección del Espíritu Santo, amén, acudir. Pero Dios está dispuesto a ayudar, hermano. Gloria al Señor. No, muy, muy bonito. Testimonio que queda marcado la historia de mi experiencia con Dios. Y me encanta, Pastora Ruiz, porque esto usted lo pasó dentro de la iglesia. Amén. No fue que usted vino del mundo con esto, no. Esto aconteció dentro de la iglesia. Amén. Y hay personas que creen que dentro de la iglesia estas cosas no pueden suceder. No suceden. Amén. Suceden y a veces es más complicado porque es bien difícil tú conseguir la ayuda. Amén. Es bien complicado. Por eso que nosotros como predicadores, como ministros, los que son pastores,
tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros estamos presentando a Dios. Yes. Porque cuando yo presento a este Dios como un Dios violento, Exacto. y este Dios que castiga el pecado, y este Dios que hay que tener mucho cuidado, porque Dios sí castiga el pecado, pero no el pecador. Él murió por el pecador. Amen. Él condena el pecado, Ujú. pero el pecador, él murió por él. Él dijo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Sí, el pecado es malo, claro que sí, te separa de Dios, pero esa alma que está pecando, si viene a un arrepentimiento, That's right. el Señor lo restaura. Claro que sí. Y cuando tú estás dentro de los caminos de Dios, porque eso fue una cosa que hablamos ahorita, ¿verdad? Que usted estaba diciendo, que no era que usted estaba endemoniada, porque no es que estaba endemoniada, era que estaba siendo oprimida. Había un enemigo zarandeando y tirando sus dardos. Amen. Y eso es algo que muchas veces, joven, usted tiene que entenderlo, usted que está escuchando, lo que se identifica con esto, no es que usted está endemoniado, que lo están oprimiendo. Viendo. Lo están oprimiendo y gracias a Dios que usted pudo encontrar la libertad en Cristo Jesús por medio de su palabra. Amén. Y eso es una victoria. Creo que hemos tenido un buen episodio, Pastora Ruiz. Amén. Gracias por contar nuestro testimonio, que las almas sean edificadas, que puedan encontrar a Jesús, Amén. que ese es el propósito. Encuentra a Jesús, que puedan encontrar fortaleza en el testimonio. Amén. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros en otro episodio más de Mi Experiencia con Dios. No se olvide de darle like, suscribirse y compartir. Dios le bendiga. Amén. Dios te Amén. bendiga y gracias por la invitación. Amén, pastora. Gracias por el privilegio.